Buenos días. Hoy día vamos a entrevistar al diputado Alejandro Zule Fernández. Él pertenece al Partido Radical Socialdemócrata y representa el distrito número 33. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Quería que partiera nombrando sus comunas, porque son muchas. Entonces yo no me las aprendí de memoria. Bueno, desde norte a sur, digamos, Mostazal, que está inmediatamente pasando el peaje, Codegua, San Francisco Mostazal, Codegua, Graneros, Machalí, que es una comuna que es hacia la cordillera, más o menos a la altura de Rancagua, Olivar, Doñihue, Coltauco, Coinco, Requinoa, Quinta Tilcoco, Mayoa y Rengo. Y creo que no se me escapó ninguna. No, está muy bien. Diputado, respecto a sus comunas, ellas son eminentemente rurales, ¿cierto? Así es. Y usted, como integrante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, me gustaría que nos pueda contar cuáles son los principales avances para una región que ha podido realizar esta comisión de la Cámara. Bueno, la comisión ha visto varios proyectos en estos 3 años que llevamos. Yo podría destacar, entre otros, el proyecto de nuevo etiquetado para los productos alcohólicos, para vinos especialmente, que persigue de alguna manera regular la publicidad asociada al alcohol, de alguna manera. Me parece un proyecto importante. Otro proyecto también muy importante que fue aprobado por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados y que proviene además de un proyecto de ley que viene de nosotros, de los parlamentarios, porque es importante decir que la iniciativa de ley mayormente viene de la Presidenta de la República o del Presidente de la República, todas aquellas leyes que requieren de presupuesto. Por eso es que es importante destacar cuando vienen desde los parlamentarios. Y este proyecto del que estoy hablando yo es un proyecto que tiene como objetivo fundamental prohibir la distribución, la comercialización, la importación de los plaguicidas llamados 1A y 1B, que son los plaguicidas altamente peligrosos y muy altamente peligrosos. Posteriormente en el Senado, la Comisión de Agricultura, no sé por qué razones todavía lo rechazó, la comisión y después la sala. Yo creo que hay un error de interpretación de los dos senadores y ahora vamos a la comisión mixta donde nosotros vamos a defender obviamente la posición de aprobar este proyecto porque creemos que es muy importante, porque una de las razones que se basaron para rechazarla en el Senado fue que había otro proyecto de ley paralelo que había sido aprobado mientras se producía la legislación de esto y que cubría supuestamente el objetivo, pero ese proyecto le da facultades, quizás más facultades al SAC, pero de todas maneras queda a discreción si se para o no se para una partida de plaguicidas, si se admite o no se admite. Y quizás el mayor avance que yo le veo a ese proyecto que fue aprobado es que prohíbe las aplicaciones aéreas de plaguicida, que es algo que fue largamente perseguido, pero eso lo que hace a ese proyecto complementario con el proyecto nuestro. Ese proyecto también me parece un proyecto fundamental. Siguiendo con la labor legislativa, digamos, se dice que usted tuvo una destacada participación cuando fue presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Entonces, usted, que es un empresario que no pertenecía al mundo político más que por su padre, ¿cómo se explica que usted haya podido inmiscuirse tanto en esa comisión y sacar tantos proyectos? Bueno, la verdad es que siempre me he tomado las cosas muy en serio y el componente de servicio público, el componente de servicio social, el componente político, porque el servicio público y el servicio social y todo lo social es eminentemente político. Lo que pasa es que de alguna manera se
se cambia un poco, se tergiversa el verdadero significado de la palabra político. Hay que recordar que viene de la organización de las polis griegas, la palabra política, pero se confunde con partido político o con que se politiza, lo que se confunde a la vez con seguir una determinada doctrina política solamente. Y la preocupación por lo social, la preocupación por el servicio a la gente, creo que me venía desde siempre, desde niño, desde la familia, desde los valores que me inculcaron mis padres. Y siempre lo hice siendo empresario. Yo tuve una curiosidad y unas ganas de emprendimiento desde muy chico, desde niño, así tipo frafra más o menos. Yo era muy bueno para las bolitas, entonces vendía sacos de bolitas, vendía sacos y sacos de bolitas. Pero claro, compraba cajas y cajas de chicle y las repartía en el curso, es decir, la beta socialdemócrata o socialista democrática la tenía desde niño. Entonces, me gustaban las materias del colegio y estudiaba muy a fondo. Y siempre me gustó mucho la física, la biología, la química, sobre todo la química orgánica. Tengo perfecto recuerdo de las clases de química orgánica que pasaron ya hace un tiempo. Entonces, cuando llegué, hace mucho tiempo que me interesaba el tema de la energía, que es fundamental, porque además está relacionado con otros temas fundamentales como son el agua, como son el medio ambiente, como son la contaminación del medio ambiente, obviamente. Son temas que están relacionados unos con otros, como es la agricultura, como es la alimentación. Entonces, cuando entré a la Comisión de Energía me lo tomé muy en serio y en mucha profundidad y empecé a estudiar qué pasaba, porque estábamos hace 3 años, ya se veía que entrábamos o habíamos entrado en una situación de vulnerabilidad muy potente y que no tenía por qué ser en nuestro país, en un país con 5.000 kilómetros de costa, en un país con largas montañas, con ríos, con canales por todos lados, con mucho viento. Entonces decía yo, bueno, si existe ya desde hace tiempo energías renovables no convencionales, bastante desarrolladas en otros países ya desde hace 30 años, no ahora último, ¿por qué Chile no lo ha hecho? ¿Qué pasa? Entonces descubrí que habíamos tenido una política de desarrollo energético en Chile que era exactamente igual a la no política. Incluso en algún momento tuve algunas discusiones con algunos gurús, estos que crearon la Comisión Nacional de Energía a principios de los 80, en que ellos se ufanaban de que la política de desarrollo energético de Chile era la no política. Y ahí me metí muy a fondo y en todas las distintas propuestas y tipos de energías renovables, no convencionales, porque hay energías renovables que son convencionales, como las grandes hidroeléctricas, los grandes emposamientos de agua para producir energía, y me di cuenta que la cantidad de posibilidades de tener otras energías basadas en los recursos naturales de Chile, junto con una verdadera ciencia que es la llamada eficiencia energética, que va mucho más allá de usar ampolletas ahorrativas o usar máquinas, invertir en las empresas máquinas, que es importante, que son mucho más eficientes energéticamente, es decir, que usan mucha menos energía para moverse. Va mucho más allá porque incluso incluye un modelo comercial distinto. Entonces las energías renovables no convencionales más la eficiencia energética nos indicaban y nos estaban mostrando que el camino de Chile era ese, y el camino de Chile no era generar 14.000 megawatts más en los próximos 10 años, porque no lo vamos a necesitar. A lo mejor podemos necesitar la mitad, y eso es algo que era importante estudiarlo, era importante mapearlo y hacerlo a través de todo Chile. Y en el medio de toda esta discusión, donde tuvimos algunas diferencias con el ministro Tocman, afortunadamente Tocman se acercó a nosotros y no al revés, y hoy día es uno de los más grandes defensores de las energías renovables no convencionales. En medio de toda esta conversación empezamos la creación del Ministerio de Energía, y ese quizás es uno de los logros importantes desde el punto de vista legislativo de la Comisión mientras yo fui presidente, pero también hubo otros, como por ejemplo haber generado la primera ley de energías renovables no convencionales en Chile. Diputado, a propósito de la energía, quería preguntarle, ¿quién protege al consumidor? Por ejemplo, cuando sube la luz, cuando sube el agua, ¿una comisión puede hacer algo? Por supuesto que los parlamentarios podemos hacer algo y la comisión también. Es decir, el encargado directo hoy día de regular la actuación de las empresas de distribución eléctrica fundamentalmente, que son las que suben la luz, digamos,
Obviamente aquí hay una, ¿cómo se llama?, un intercambio entre la generadora, las transmisoras y las distribuidoras. Pero quienes lamentablemente han tenido un grado de abuso mayor en esto con los consumidores, para hablar directamente de lo que me está preguntando, han sido algunas distribuidoras eléctricas o las distribuidoras eléctricas directamente, como por ejemplo Chilectra. Ha sido vastamente mostrado por los canales de televisión el problema que se tiene en Santiago hoy día, muchas comunas de Santiago como San Joaquín, La Pintana, Huechuraba, sobre todo las comunas más vulnerables y las más pobres. Ahí hay un punto. Porque eso no pasa en la Dehesa, no pasa en Las Condes, lo que pasa en estas comunas. Y son miles los casos. Entonces, ¿qué puede hacer un diputado? Bueno, un diputado recoge la inquietud de estos pobladores, yo por lo menos las estudio, me reúno con ellos, envío oficios inmediatamente, que el oficio es un elemento legal, es muy importante que en cuanto un diputado lo envía, la institución a la cual uno envía eso tiene que respondernos por ley en un plazo máximo de 30 días ante ese oficio. Entonces nosotros enviamos un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es en realidad la encargada de fiscalizar que cumplan con la ley estas empresas distribuidoras. Y ayudamos a que a veces esta superintendencia, suele suceder que tienen poca gente, que tienen recursos insuficientes para la fiscalización. Entonces, ¿qué hacemos en el fondo? Es empujarlos, casi obligarlos a tomar medidas a veces un poquito más drásticas de las que están tomando, o simplemente ayudarlos a hacer fuerza en este sentido. Y fue así como, por ejemplo, en el caso de Chilectra en Santiago, la Superintendencia de Electricidad y Combustible le cursó una multa ya por los casos de Huechuraba y Renca a Chilectra, y ahora también acaba de, entiendo, de terminar el proceso de análisis y debe estar a punto de cursarle una multa ya, porque claramente se han producido abusos en las comunas, con cientos y con miles de consumidores en las comunas de San Joaquín y de La Pintana. Qué interesante, diputado, porque realmente yo he entrevistado a varios parlamentarios acá y es difícil que el parlamentario pueda concretamente ayudar a una persona o a un grupo de personas. Entonces este es un buen ejemplo, digamos. Así es, y muchas veces la gente cree que uno tiene una varita mágica y que de repente uno pudiera hacer muchas más cosas, pero yo creo que aplicando las herramientas que hoy día tenemos podemos hacer mucho. Quisiéramos poder hacer más a veces, igual que con las leyes. Por eso cuando estamos tramitando una ley hacemos indicaciones a veces, o conversamos con el Ejecutivo a veces para hacer más drásticas en algunos casos los procedimientos. Yo diría que más drástico, diría más ejecutivo, porque el nivel de que si es más drástico o menos drástico depende del nivel de la falta. Y eso lo definen ya sea los tribunales o ya sea en este caso los organismos fiscalizadores, como por ejemplo la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero uno siempre tiene las ganas de que estas herramientas sean más potentes, sean más ejecutivas, porque de repente la multa que mencionaba hace un rato que se le cursó a Chilectra fue apelada, y mientras tanto pasan meses y meses y los consumidores siguen sufriendo el problema, y la alternativa es o pago, aunque me cobren 100 veces más que lo que pagaba, que pasó ahora. Hay gente que le cobraron 100 veces más que lo que pagaba hacía 2 meses. No son la mayoría a lo mejor, pero muchos casos que a lo mejor no fueron 100 veces más, pero fueron 10 veces más o 20 veces más. Entonces, mientras tanto, la superintendencia, mientras se resolvían los problemas, manda una instrucción de no cortarle la luz a ninguno de esos consumidores que están en el litigio. Sin embargo, hay que reclamar, porque a varios le cortan la luz, vamos a reclamar de nuevo, van ellos, a veces los acompañamos nosotros, y ahí ya con la fiscalización les repone la luz, ya sea por cualquier razón. Entonces, mientras tanto, pasan meses y meses y hay gente que se muere de un ataque al corazón. Y hay gente que sufre y está angustiada, que está deprimida. Entonces, bueno, esa labor de defensa del consumidor que tiene que hacer el CERNAC desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros podemos acompañarlo y ejerciendo nuestra herramienta de fiscalización de las instituciones y los órganos del Estado, como es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por ejemplo, porque directamente a las empresas privadas nosotros no las podemos fiscalizar. Diputado, me gustaría que pasáramos al plano político. En la perspectiva del tiempo, ¿cómo ve usted la actuación del senador José Antonio Gómez en las primarias? ¿Cómo lo vio usted? ¿Se lo esperaba?
Bueno, yo tengo relación con José Antonio desde hace años, muchos años, pero ya más cercana quizás en los últimos 3 años, no, últimos 5 años quizás, desde que él fue, poco antes de que fuera reelegido la primera vez, fuera reelegido presidente del Partido Radical. La primera vez se produjo una política de alianza al interior del Partido Radical y yo estuve ausente. Pero en primer lugar, para la primera vez que José Antonio Gómez fue candidato a presidente del Partido Radical, estaba recién entrando al partido y ahí fui candidato al Comité Ejecutivo Nacional y fui elegido por primera vez, miembro del CEN. Esa fue la primera vez. Y eso fue hace 6 años. El tiempo pasa muy rápido. O hace 5 años. Y 2 años después, cuando viene la siguiente elección en el Partido Radical, yo apoyé a José Antonio Gómez porque la fórmula y la propuesta que él hizo me pareció bastante satisfactoria y además bastante mejor que la de su oponente. Así que desde ahí digamos que hemos trabajado juntos en propuestas concretas y José Antonio es un extraordinario candidato. Él como persona, una persona que llega y tiene mucho carisma y llega a la gente. Lo más importante que tiene José Antonio es algo fundamental para cualquier candidato, para cualquier persona que se dedique a la política y que pretende ser elegido por la gente, pretende ser representante de la voluntad popular, que es la credibilidad. O sea, a José Antonio la gente le cree. Eso unido a propuestas importantes que nosotros los radicales habíamos hecho siempre, pero como somos el partido más chico ya desde hace bastante tiempo en Chile, no habíamos sido escuchados simplemente, si son las mismas que hacíamos hace 15 años. La diferencia es que ahora se pusieron sobre la mesa y gracias a un candidato de primer nivel como José Antonio las pudimos discutir y además de que no nos creían de que íbamos a llegar al final. Y nosotros cuando dijimos vamos a llegar hasta el final porque creo que Chile lo requiere, esa fue una sola decisión y por eso se produjo además la unificación total detrás de José Antonio de los 10 parlamentarios radicales. Yo creo, mirándolo en el tiempo, que tuvimos la suerte de tener esa visión de futuro en el sentido de que fue muy bueno, porque pusimos temas sobre la mesa que eran fundamentales que los chilenos estaban esperando y para la concertación también fue muy bueno. Los que en un principio decían no, le va a hacer mal, esto le quita apoyo a Frey, mentira, al contrario. Posterior a las primarias fue que Frey en cosa de 15 días llegó a estar en empate técnico en segunda vuelta con Piñera y por lo tanto ahora más que nunca tengo la certeza de que va a ganar Eduardo Frey, a pesar de la irrupción de hasta un 10% de Marcos Enrique, que yo creo que todavía no es su momento. Diputado, Marcos Enrique Dominami fue como el segundo precedente que marcó que la concertación podía tener 2 candidatos, primero José Antonio Gómez y ahora Marcos Enrique. ¿Cómo encuentra usted que ha sido la acogida que ha tenido Marcos dentro de la concertación? ¿Cómo cree que lo han tratado? Yo creo que en un principio no se le trató, o algunas personas de la concertación no lo trataron como correspondía, que es con el debido respeto, a pesar de que su partido no le dio el apoyo a él y no lo incluyó en los procesos internos y su partido decidió apoyar a Frey por mayoría. Yo creo que la institucionalidad de los partidos hay que respetarla, pero eso no quiere decir que la decisión de las institucionalidades de los partidos no se comporten de acuerdo al sentido común. Nosotros pensamos, los radicales, que Marcos debió haber estado, que debieron haber sido otras las condiciones, que aquellos que hubieran querido estar en una interna de la concertación así hubieran sido 10, pero hubiéramos pedido a lo mejor la firma de 5 parlamentarios o de 10 parlamentarios y que hubiera habido una primaria amplia entre 3, 4 o 5 candidatos. Para nosotros eso hubiera sido lo ideal y creemos que se condice con lo que es el espíritu de una primaria. Si no, veamos Estados Unidos, que normalmente empiezan 4 o 5, al final terminan 2, termina 1, gana 1, pero es en un proceso en el que se va decantando y en que aquellos candidatos pueden ir haciendo su propuesta al país entero y que esas personas vayan dándose cuenta qué les dicen y si le creen o no le creen a esta propuesta. Pero eso no se dio así.
Hoy día, por la fuerza de las encuestas, que definitivamente hoy día son un elemento tan preciso, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, una encuesta bien hecha a veces puede tener una falla menor al 2%, dependiendo del tamaño de la muestra, etcétera, etcétera. Y hoy día dice que Marco Enrique está recogiendo un apoyo de a lo mejor de un 10%, a lo mejor de un 14%, que no es menor, y además las propuestas de Marcos, que todavía no hay una propuesta concreta, consistente, pero digamos algunas de las cosas en general nos identifican a la gran mayoría de las personas pro concertación o independientes, de centro izquierda, de centro y de centro izquierda, diría yo, y de izquierda incluso. Yo creo que, porque yo escucho las propuestas de Marco y yo digo, bueno, recogió todas las propuestas de José Antonio Gómez, incluida la regulación de la unión entre homosexuales. Que habrá que ver, algunos dicen no, casamiento no, sino que garantía de que sus derechos legales sean respetados después de que se separan o cuando muere uno, porque cuando muere uno, la discusión dice cuando muere uno de ellos, al final en vez de quedarse el compañero, se queda la familia del compañero, entonces eso es lo que hay que regular. Yo personalmente pienso que debieran legalizarse, debería buscarse una forma de regularlas como corresponde a cualquier persona, porque por ahí, no sé si la frase la dijo el mismo Marco Enrique u otro, pero dice se casan los pedófilos, ¿por qué no se van a casar los homosexuales? Pero esa por último es una discusión que hay que ponerla sobre la mesa y discutirlo. Quizás es de los temas, junto con el aborto o el aborto terapéutico, más complejo. Yo creo que el aborto terapéutico es algo que existió en Chile toda la vida y de repente se le ocurrió a alguien, como si antes, durante 200 años antes no hubiéramos podido pensar lo que significaba eso, más allá de lo importante que son los derechos reproductivos de las mujeres. Pero son temas que están sobre el tapete y que afortunadamente también sirvió la candidatura de José Antonio Gómez para ponerlo sobre la mesa y que Eduardo Frei dijera, por lo menos estos hay que discutirlos y vamos a ver dónde lo colocamos. Así que yo creo que Marcos Enrique también, tal como fue con José Antonio Gómez, lo único que le va a hacer a la concertación es bien. No tengo ninguna duda. Y que evidentemente si el que pasa a la segunda vuelta es Eduardo Frei, que yo estoy seguro que va a pasar, los votos de la izquierda, de la centroizquierda y todas las izquierdas y todos los independientes van a ser para Eduardo Frei. No tengo ninguna duda, porque yo creo que al señor Piñera le creen cada vez menos. Diputado, para finalizar, me gustaría que nos contara en qué pie está su partido radical para las próximas elecciones parlamentarias. ¿Piensan aumentar los cupos? Nosotros tenemos, de acuerdo a los criterios de negociación al interior de la coalición, nosotros pedíamos 16 cupos o 18 cupos de acuerdo a lo que fueron nuestros resultados en las municipales. ¿Cámara y Senado? ¿O nada más que Cámara? No, 18 cupos en la Cámara de Diputados. Ya. En el Senado pedíamos 2, y algo, queríamos 3, pero en realidad estábamos en una cifra que era como medio senador y bueno. Pero en la Cámara de Diputados nosotros teníamos derecho a 18 cupos aproximadamente, según nuestros cálculos 17, de acuerdo a los resultados de las municipales. Pero al interior de la coalición había la mitad, dos de los partidos querían que se utilizara como referencia las municipales y hoy 2 de los partidos querían que se utilizara como referencia las parlamentarias anteriores, desde el punto de vista del porcentaje. Al final fue ni uno ni otro, porque si hubiera sido solo por las parlamentarias anteriores, nosotros hubiéramos tenido derecho a lo mejor a, no sé, a 12 o 12 cupos. Y por lo tanto, finalmente, nosotros vamos a tener 14 candidaturas. 14, salvo que en un momento dado haya una más o una menos, porque nos entreguen una candidatura con más posibilidades, que eso le da como una fortaleza cualitativa, que es a lo mejor una candidatura que nos permite elegir con más seguridad, puede variar. Pero hoy día, por eso nosotros dijimos siempre que nunca nuestro movimiento nunca pretendió una negociación parlamentaria, porque eso ya estaba acordado o preacordado. Entonces nosotros creemos que razonablemente vamos a subir y vamos por lo menos a tener unos 8 o 9 parlamentarios diputados en la próxima. Y dentro de esta gente hay gente nueva, gente joven. ¿Cómo viene eso? Porque bueno, la verdad es que no se ha sabido. Yo no sé si seré joven, pero soy nuevo.
Usted no es joven, pues, diputado. Y tenemos y somos dos parlamentarios nuevos respecto a la anterior. Vamos a tener muchos candidatos jóvenes, Yo diría que la mayoría de los nuevos candidatos van a ser menores de 40 años. Entre 30 y 40 diría yo que van a ser la mayoría. Pretendemos que sea así, y por supuesto que tenemos que llevar también candidatas mujeres, porque nosotros no tenemos ninguna diputada mujer. Yo personalmente soy abierto partidario de la ley de cuotas, porque aquellos que dicen que no hay que discriminar ni negativa ni positivamente no toman en cuenta que primero hay que rectificar una discriminación decimonónica que hemos tenido con las mujeres. Entonces tenemos que ponerlas primero en la misma línea de competencia, y de ahí entonces empieza la cero discriminación, pero primero tienen que poder llegar siquiera. Y por eso yo en eso, y siempre yo fui muy bacheletista, yo soy fanáticamente bacheletista, siempre lo fui, y ahora el tiempo me está dando la razón. Pero hace 2 años tenía unas discusiones tremendas con algunos. De hecho, yo fui candidato a diputado en homenaje a mi padre, porque no tenía ninguna ganas de ser, porque esta es una vida muy sacrificada, por si acaso, para el que quiera ser candidato, esta no es una papita. Y segundo, porque la candidata a presidenta era Michelle Bachelet. Fue definitivamente la segunda razón más importante. Así que la presidenta lo ha hecho muy bien. Yo creo que la relativa paridad, porque las puso ahí. Ahora, algunas funcionaron bien, otras no tan bien, pero fue metiendo mejor gente. Ahora acaba de meter a la Carolina Toá, que yo creo que lo va a hacer muy bien y lo está haciendo muy bien. Y por lo tanto, las mujeres son más que los hombres. No es posible que siga produciéndose esa discriminación en ningún nivel. En eso, Frei se tiene que comprometer a continuar con las políticas de género y profundizar las políticas de género de la presidenta Bachelet. Diputado Zulle, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes.